enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Pues bienvenidos a todos, un día más, un miércoles más, mejor dicho, en el bloque programa Figuras Bíblicas a las 5 de la tarde, pasados 2 minutitos y ya tenemos con nosotros, le damos la bienvenida también a Pedro Vidal, ahí a los mandos. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, Rodolfo. Y nos vamos de aquí a los mandos, a Alicante, donde están José Manuel Garrido y Esbeto Estefanov, ya con nosotros para compartirnos este bloque semanal, bueno, yo le llamo bloque porque estoy acostumbrado a Luz en la Mañana, programa semanal, Figuras Bíblicas. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo y Pedro. Yo lo llamo un pequeño programa, ¿no? La verdad que es pequeño, pero intentamos que el contenido que tiene, pues sea un contenido que nos pueda edificar a todos. Siempre lo digo, Rodolfo, y creo que estarás de acuerdo, que muchas veces los más edificados a la hora de hablar la palabra del Señor somos nosotros, somos los que estamos buscando, los que estamos en oración y los que, bueno, un poquitín profundizamos para encontrar algo que poder hablar. Algo, cuando digo algo, no es algo de cualquier manera, sino algo acerca de la palabra del Señor, o más bien buscar también qué es lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, muchas veces, en mi mente o en nuestra mente podemos tener un tema, ¿verdad? Pero luego, claro, cuando entras y profundizas, te das cuenta de que es mucho más amplio y de que la riqueza que Dios tiene es mucho mejor que lo que nuestra propia mente muchas veces puede llegar. Esta mañana hablabais de las riquezas en gloria en Cristo, ¿verdad? Y hablamos un poco de estas riquezas que Dios tiene para nosotros en la persona de Cristo a través de este programa Figuras Bíblicas. Bueno, pues sabemos que todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Y para nuestra enseñanza se han escrito a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y yo creo que hoy vamos a poder escuchar, porque esta mañana no me lo has dicho, José, el personaje que hoy vais a querer tocar. Has dado simplemente una pequeña pincelada por encima, ¿verdad? Pero bueno, pues me ha intrigado un poquito el poder ver de quién se trataba. Y bueno, pues claro que estamos en el Antiguo Testamento, una persona que tú bien decías que la Biblia habla de que es justo, ¿verdad? Y que él estuvo en una cueva. Yo no lo voy a decir, prefiero que lo digáis vosotros, pero bueno, lo que tú bien dices, te metes en la búsqueda y dices, bueno, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que aún estando en la condición en la cual estábamos y muchas veces viviendo en esta vida ya justificados por la fe, ¿verdad? Entramos en estos lugares de los cuales Dios quiere sacarnos para que no tengamos las consecuencias, ¿verdad? Esto es lo que nos dice en Apocalipsis 18 cuando está hablando de Babilonia, de la caída de Babilonia: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sufráis las consecuencias, ¿verdad? Del pecado, de este sistema, ¿verdad? Vamos a llamarle así, que es el sistema del mundo. Bueno, pues qué bueno
que podemos tener esas reacciones que son impulsadas por el Espíritu de Dios a nuestras vidas y bueno, pues nos hace salir de estas cuevas en las cuales hoy vamos a poder tener este tercer programa, José y Esbeto, con respecto a esta figura. Pues bien, Rodolfo, como estás hablando, seguimos hablando acerca de las cuevas, ¿verdad? Un lugar que tiene que ver con oscuridad, tiene que ver con miedo y tiene que ver con silencio, ¿verdad? Si algo hay en la cueva o si preguntásemos ¿qué hay dentro de una cueva? ¿Verdad? Pues oscuridad y miedo seguramente será lo que la gente más puede decir para definir. Y precisamente tiene que ver algo con lo que el Señor, digamos, nos ha sacado de ahí, nos ha sacado del miedo y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído un reino de luz y ha puesto un gozo en nuestras vidas como hijos de Dios que somos. Entonces, estamos haciendo esta pequeña o gran comparación, ¿verdad?, que hay entre el templo de Dios como la casa del Dios viviente donde alumbra Cristo Jesús y la cueva que está llena de tinieblas y de oscuridad. Para ello siempre empezamos con el pasaje de Mateo, capítulo 21, verso 13, donde Jesús entra en el templo y dice, él hace mención a las Escrituras y menciona al profeta Isaías en el capítulo 56, a Jeremías en el capítulo 7, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces Jesús está hablando de la casa de su Padre y también está hablando de que el hombre metió su mano en la casa de Dios y hizo aquello que es totalmente opuesto al propósito y a la voluntad del Señor. Para ello también hemos hablado en otros programas atrás y hacemos mención también a 2 Corintios capítulo 6, verso 16, en esta segunda parte del versículo donde dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y bueno, hoy estamos haciendo esta mención, ¿verdad? Aquellos que somos el templo de Dios, y qué triste sería en aquellos donde Dios habita y donde la luz de su palabra ha resplandecido, que podamos examinarnos y ver que hay tinieblas. Si esto ocurre, Pablo a los Corintios continúa diciendo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Otra vez también la misma advertencia que bien decía Rodolfo que hacía el Señor en el libro de Apocalipsis, a salir de Babilonia. Bueno, el Señor siempre nos está llamando, animando a salir de las tinieblas, a salir de la cueva en este caso, pero con un propósito, y es entrar o enfrentarnos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra del Señor. De hecho, Juan capítulo 3, ¿verdad? Jesús está hablando y muchas veces hablamos del versículo 16 y decimos, ¡guau, qué versículo más bonito! Y cómo habla del amor de Dios, pero después sigue diciendo el versículo 17 y sigue diciendo el versículo 18 que es el hombre el que no quiere acudir a la luz para que sus obras no sean resplandecidas. Entonces, el hombre sin Dios en una vida espiritual, precisamente podríamos definirlo como el hombre que habita en la cueva, como un hombre que se esconde de Dios, del plan y del propósito del Señor, y no quiere tener nada que ver con la palabra del Señor. Por eso, en el momento que David entró en una cueva, vemos la advertencia del Señor por medio del profeta diciendo, David, sal de ahí. En el momento que Elías buscó un lugar de refugio que no era la presencia del Señor, de repente llegó la voz de Dios diciendo, Elías, ¿qué haces ahí? Sal de ese lugar. Bueno, hoy, como bien nos ha adelantado Rodolfo, vamos a hablar de un hombre que en 2 de Pedro lo definen como el justo Lot. Me gustaría leer este versículo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice, vamos a leer, perdón, el versículo 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y ahora nos dice, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, nos pone aquí a Lot como este ejemplo de hombre justo, ¿verdad? Como un ejemplo de aquel que afligía su alma viendo todo lo que ocurría a su alrededor. Bueno, podríamos hablar mucho con respecto a este tema y cómo este hombre estaba a las puertas de la ciudad
Y bueno, y podríamos incluso llegar a desacreditar a este hombre, llegar a la conclusión de que por la gracia del Señor, ¿verdad?, él fue salvado, y Dios en un momento dice que se acordó, ¿verdad?, de la petición de Abraham y tuvo misericordia de Lot. Bueno, para ello yo creo, Esbeto, que podríamos acudir y leer por lo menos la historia que encontramos en Génesis capítulo 19, donde vamos a ver rápidamente, podríamos extendernos mucho más, pero nos importa llegar al momento de la cueva, donde tiene lugar lo que hoy vamos a hablar, pero también tenemos que ver el por qué llegó hasta una cueva este hombre justo. En el capítulo 19 de Génesis encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra, perdón. Me gustaría leer del versículo 29 al 38, y dice así: Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó, dice, en una cueva, él y sus 2 hijas. Otra vez, ¿verdad? Algo que hemos visto en la vida de David y la vida de Elías en los programas anteriores es que el miedo les llevó a una cueva. Y en Lot ocurre exactamente lo mismo. En el versículo 30 dice que habitó en una cueva él y sus 2 hijas porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Entonces la mayor, está hablando ahora de las hijas, dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, que el miedo llevó a este hombre y a sus 2 hijas a una cueva, y ahí ocurrió algo horrible, y algo, podríamos decir más que horrible, abominable a los ojos del Señor. Entonces aquí también encontramos una advertencia para cada uno de nosotros, y bueno, pues una vez que están expuestos los hechos, me gustaría darle paso a Esbeto para continuar el programa. Pues gracias, José, buenas tardes de nuevo. A mí me gustaría volver un pelín atrás en esa misma historia del capítulo 19, donde los 2 ángeles se disponen a destruir a Sodoma y Gomorra, y se disponen alientan a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas. Los yernos no se quedaron. Queremos recordar que las 2 hijas tenían yernos, no sé si estaban casadas o iban a casarse. Yo creo que allí iban a casarse, estarían desposadas. Pero sea como fuere la cosa, los yernos se quedaron allí, se burlaron de Lot y no salieron de la ciudad. Y me gustaría, en el versículo 17 dice lo siguiente: y cuando los hubieron llevado fuera dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura y escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí vemos los ángeles de Dios, cómo alentaron y animaron a Lot a escapar al monte. Hay mucho lenguaje figurado, también interpretativo en todo esto. Sabemos a qué se hace referencia la Biblia cuando habla de los montes. De subir al monte, habla de, yo creo que habla de las alturas. Podríamos sacar mucho, no quiero entrar en ese detalle, pero vemos que los ángeles los mandan subir al monte, y él no quiere ir, y les dice en el versículo 19, dice 18, dice: pero Lot les dijo, no. Me gusta cómo le responde con una negativa, dice: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida, ¿no?
Y respondió uno de los dos ángeles: he aquí he recibido tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Se trata de la ciudad de Zoar, donde Lot prefirió ir a esta ciudad, que también estaba por las llanuras, y no quiso ir al monte, no quiso seguir el consejo de los ángeles. Yo no quiero entrar, ¿por qué lo mandaron al monte? ¿Por qué no? Aquí lo único que hace referencia es: sube al monte, no sea que perezcas, ¿no? Y ellos le mandaron para allá, él no quiso ir, prefirió ir a una ciudad que estaría pues con gente, siendo pequeño o no. Queremos recordar que Lot con sus dos hijas y su esposa salieron sin absolutamente nada de allí, con las manos vacías. Ellos no salieron con nada, no se llevaron nada. Entonces podríamos añadir muchas cosas de por qué Lot escogió Zoar, pero vemos que no se quedó mucho tiempo allí. Llegó a Zoar, no sé lo que se encontraría en Zoar, pero lo llevó a huir al monte donde en un principio lo habían mandado, pero ya con miedo. Ya no fue con un mandamiento, ni con un consejo, ni con una dirección, sino que fue llevado al mismo monte por un miedo. Y vemos ese resultado, ¿no? O sea, como tú bien decías, entró en esa cueva. Yo sé que las cuevas antiguamente la utilizaban mucho. Hemos hablado de David cuando se escondía de cueva en cueva durante muchísimos años, pero también queremos recordar que muchos guerrilleros estuvieron por la cueva, pero también queremos añadir que enterraban sus muertos en cuevas. Las cuevas siempre han representado, como tú bien has dicho, miedo, han representado huir. Los delincuentes se escondían en cuevas, los guerrilleros que se oponían a los gobiernos se escondían en cuevas, los muertos los enterraban en cuevas. Y aquí vemos a una persona más, que la Biblia, creo que la última referencia que hace de Lot, lo que tú has leído en segunda de Pedro, lo llamó justo. Y es con lo que nosotros nos quedamos. Pero aquí vemos a un hombre con miedo, vemos a un hombre que no respondió de la manera correcta a los dos ángeles. Tenía que haber ido al monte y confiar en Dios. Vemos que no lo hizo. Y vemos que llegó a un punto, cómo influyó. Yo también veo como padre, veo también la influencia que puede tener la decisión de un padre sobre sus dos hijas. No culpamos a Lot por lo que hizo, pero creo que como un padre de familia tenía que haberse mantenido en la confianza en Dios, para también llevar a sus hijas. Vemos a las dos hijas, yo no sé qué pensarían ellas, ¿no? Habiendo ido a una ciudad de la cual huyeron, después a Zoar, dijeron: no hay más varón sobre la tierra. Yo no sé qué esperarían, no sé el padre qué les llevaría, qué les diría cuando los llevó allí, no sé si les diría: aquí nos moriremos. Yo no sé lo que les diría. Vemos el resultado de esas dos muchachas o jóvenes mujeres. ¿Qué hicieron? ¿Cómo emborracharon a su padre? Hicieron lo que tú bien dices, esa abominación terrible, ¿no? Y también vemos, sin seguir más adelante ahora en este tema, cómo esas tinieblas les llevaron a tomar decisiones muy, muy equivocadas y muy, digamos, drásticas delante de Dios. Aquí a mí hay algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es que precisamente el hombre que huye por causa de su pecado, ¿verdad? Es el hombre que se esconde en una cueva. Sin embargo, el hombre que huye por su vida a favor del Señor, el Señor lo quiere poner en un lugar alto. Y me gusta mucho como dice: huye por tu vida, pero huye al monte. Claro, es otra enseñanza y seguramente en figuras bíblicas cuando llegue igual también lo podríamos hablar. Pero el monte o las alturas, ¿verdad? Claro, yo cuando veo el monte en este contexto, pues muchas veces igual me recuerdo a Moisés, ¿verdad? Que dice que subía al monte para estar a solas con el Señor. Y el Señor, ¿verdad?, está llevando a este hombre a un lugar alto y a un lugar donde poder estar a solas. Sin embargo, este hombre decide huir como un delincuente y no escapar por su vida como un hijo de Dios. Hay otro punto que no queremos pasar por alto también, y es el versículo 26, donde dice que entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatuanzada. Esta mirada hacia atrás, ¿verdad?, también tiene que hablarnos a cada uno de nosotros, porque de alguna forma o de otra el Señor también nos está diciendo: huye por tu vida, ¿verdad? Hacíamos mención de estas advertencias. Rodolfo también nos hablaba en el libro Apocalipsis: salid en medio de ellos. Y la palabra de Dios también nos anima como hombres de Dios a huir, ¿verdad? De hecho, Pablo, cuando está hablando con Timoteo, le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y hay ciertos puntos o ciertas áreas en las que Pablo les pone a Timoteo y dice: mira, tú tienes que huir de esto. Entonces, hay una huida que es en busca de la santidad. Hay una huida que es en busca de la voluntad del Señor.
Y aquí encontramos, ¿verdad?, a este hombre. Sin embargo, su mujer, también es cierto, yo no sé qué influencia pudo tener este hombre sobre su mujer, pero miró hacia atrás. Y cuando quedó como estatua de sal, o cuando miró hacia atrás, ¿verdad?, algo que vemos que no fue una mirada simplemente, sino es como decir, ¿cuántas cosas dejo atrás? ¿En cuánto me duele dejar atrás aquello que ha quedado? Aquello de lo que el Señor me está rescatando. Para mí la mirada de la mujer de Lot es una mirada con recelo, es una mirada con deseo de tener aquello que el Señor le estaba mandando abandonar o dejar de lado. Bueno, es una historia que la que tenemos un poquitín también que mirarnos a nosotros mismos. Como bien decías, yo no sé qué le puede dejar decir este hombre a sus hijas, pero claramente estas jóvenes llegaron a pensar, ya no queda varón ninguno. Igual su padre, un poco en forma alarmista. Estamos divagando, la palabra de Dios no nos enseña, pero sí que es cierto que tuvieron un concepto del juicio de Dios sobre estas dos ciudades que hasta el día de hoy recordamos que verdaderamente no eran. Bueno, ahora vamos un poco al fruto que hay dentro de la cueva. Podríamos hablar de las decisiones tomadas en oculto, las decisiones tomadas en tinieblas, o podríamos hablar del alimento dentro de la cueva, porque este hombre, en un tiempo de huida, está claro que sus hijas se acostaron con él de una forma involuntaria por su parte, pero el tomar vino o el embriagarse, ¿verdad?, eso no es involuntario, ¿no? Entonces también hay un punto que muchas veces pasamos por alto, y es qué estamos comiendo dentro de la cueva, o de qué nos vamos a alimentar en el mundo de tinieblas. Bueno, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces está este peligro de esta embriaguez, de aquello que está en contra del Señor. Este hombre fue emborrachado, embriagado por sus dos hijas, y ahí vemos, ¿verdad?, como las dos hijas dice que concibieron de su padre, y lo que concibieron dentro de una cueva no fueron dos niños inocentes simplemente o solamente, no fueron dos criaturas de una mala decisión tomada, sino que son dos naciones lo que nacieron ahí, y dos naciones que hasta el día de hoy se encuentran en guerra con la nación de Israel. Porque si algo podemos ver es que son dos naciones que después de tantas mezclas, yo he estado mirando un poco, y después de tanto mezclarse unos con otros, pero siguen ocupando un lugar hasta el día de hoy que tiene que ver con Jordania. Y si miras un poco las noticias y ves la actualidad de Israel, hasta el día de hoy, hasta estos momentos, Israel tiene batallas y tiene peleas con ellos. Entonces, en las decisiones tomadas en la cueva, nacen nuestros peores enemigos. Me gustaba verlo de esta manera. Cuando tú y yo tomamos una decisión en oculto, si es que la hemos tomado, ojalá que no, ojalá que en nuestra vida esté en luz y en una debida relación con el Señor y podamos darle gracias a Dios por estar firmes. Pero si miras atrás y en el pasado de tinieblas y de oscuridad, las decisiones que has tomado te persiguen hasta el día de hoy, bueno, al final de este programa también hay buenas nuevas para ti. Pero como bien sabemos, aquí nacieron dos naciones que eran enemigas de Israel. La verdad que sí, José. Podríamos hablar mucho de estas dos naciones. Sabemos lo que ocurría entre ellos, sabemos los moabitas, eran un pueblo, complicado, un pueblo que introdujo al pueblo de Israel en cuanto a la idolatría. Sedujeron al pueblo de Israel mediante una seducción carnal, se puede llamar así. De esta manera hablamos, ¿te acuerdas cuando Balaam fue llamado para maldecir al pueblo? Los amonitas también indujeron al pueblo de Israel en los sacrificios de niños delante del dios Moloch. Todo ese resultado es de esa entrada en esa cueva, ¿no? Yo cuando escuché de los vinos, acabo de recordar el Proverbio 23 que dice: no mires el vino cuando rojea como cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, ¿no? Viene el Proverbios 23, el 31 al 35, ¿no? Y yo recordaba lo que tú decías, ¿no? Cuando este hombre en una huida, en un sitio de miedo, se lleva vino. Es muy extraño, puede haberse llevado agua, se lleva vino, bien, lo tenían allí por lo que sea y como sea, se lo llevaron allí, ahí estuvo. Pero yo recordaba algo, José, y me gustaría compartirlo a nuestros oyentes. En Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, apóstol Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay
ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese versículo lo acabo de leer porque el apóstol Pablo dijo a los efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente y teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿no? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí vemos al apóstol Pablo, requiriendo, o sea, no estamos hablando de un consejo, lo requería desde un punto de vista como una persona, como esta mañana bien hemos dicho, con una persona, ese apóstol de esa gente, es el que les predicó el evangelio. Él les decía y les requería en el Señor, decía, por favor, o como sea se lo haya dicho, pero lo requería: no andéis más como los gentiles. Y nosotros sabemos, bien, acabamos de alguna manera explicar lo que ocurrió en esa cueva. Se tomaron decisiones muy complicadas, hubo un engaño medio voluntario, medio no. Este hombre se emborrachó, lo que bien José nos ha dicho, pero también vemos a dos muchachas que fueron influenciadas por las tinieblas, fueron influenciadas con esa mente entenebrecida, tomaron decisiones imaginadas. O sea, no sé qué edad tendría Lot, no sé qué edad tendría ellas, pero era su padre. Yo me pongo a pensar como padre, yo tengo 2 hijas, son pequeñas, y me pongo a pensar como padre y a mí me asusta lo que ocurrió allí. Me da mucho miedo lo que ocurrió allí. Me produce mucho temor lo que ocurrió allí. Porque veo a dos hijas, 2 chicas jóvenes, no viendo esperanza por ningún lado, querían seguir con la descendencia de su padre y tomaron decisión de una mente entenebrecida, totalmente carente de la luz. Ninguna luz había en esa decisión, no había nada. El resultado, bien vemos, idolatría, después sacrificio de niños pequeños, y podemos añadir tantísimas cosas. Y un último versículo, José, y ya viene en Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 12, nos dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí la palabra proveer tiene que ser algo que se planea anticipadamente, algo que tú te lo premeditas, es decir, tú provees, no, ahí va, no me di cuenta, no, sino que lo meditas. O sea, hubo una meditación por parte de esas 2 muchachas. Vamos a hacer, fue la mayor, hacemos de esta manera, vamos a emborrachar a nuestro padre y hacemos. Total, el resultado lo vemos cuál era. Era totalmente decisiones llenas de tinieblas. Y aquí el apóstol Pablo una vez más dice: desechemos todo esto, porque nosotros somos, en otra ocasión dijo, hijos de luz. Y yo animo a nuestros oyentes, no sé en qué situación te encuentras, no sé qué situación estás viviendo, no sé si es dura o no es dura, no sé si tienes miedo, no lo sé, pero no te metas en una cueva espiritual, de ese peso de las tinieblas donde puedes tomar decisiones complicadas. Y si eres padre o eres madre, también puedes arrastrar contigo a tus hijos y pueden tomar decisiones muy equivocadas. Pues sí, esa es la gran realidad. Entonces vemos, ¿verdad?, que lo que de allí salió, de esta cueva, estamos hablando de estas 2 naciones, amonitas y moabitas, y simplemente hacer un pequeño repaso acerca de los amonitas, ¿verdad? Eran una nación que adoraban a Moloch y a Milcom, y dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 y versículo 4, dice: no entrará amonita ni moabita, ninguno de estos 2, está hablando el Señor, dice, en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor a estas 2 naciones las detesta por completo.
de hecho, algo que vemos también es como Dios mandó, él tuvo una ordenanza y fue a no casarse con ninguna de estas mujeres, con el fin de que el corazón del pueblo no adorase a dioses idólatras. Bueno, aquí encontramos entonces a Salomón, como nos dice en 1 Reyes capítulo 14, que él se casó con una mujer llamada Naama, que era amonita. Y me gustaría leer 1 Reyes capítulo 11, versículo 1, y dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón. Aquí las tenemos, a las dos, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor está advirtiendo de algo, y ¿sabes qué pasa? Que cuando alguien desobedece, la palabra de Dios se cumple. Bueno, hemos visto, ¿verdad?, acerca de estos amonitas o de estos moabitas, ¿verdad?, cómo el Señor advierte, y hay algo curioso que a mí, otra cosa que me parece súper abominable, ¿verdad?, es como estos adoraban a un dios que se llamaba Moloc, que era el dios del fuego y tenía un aspecto de carnero, y dice que tenía sus brazos abiertos para recibir el sacrificio de bebés. Tú fíjate, ¿verdad?, hasta qué punto llegaron por causa de estas mujeres que decidieron embriagar a su padre y acostarse con él para guardar descendencia. Una descendencia totalmente opuesta al propósito del Señor. Por último, ¿verdad?, para hablar un poco acerca de la crueldad de estos amonitas, el profeta Amós, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Tú fíjate, ¿verdad? Son cosas que, ¿de qué mente o de qué corazón perverso puede salir esto? Bueno, también siguiendo hablando de los moabitas, como ya hemos dicho, adoraban a Quemos y a Baal, entre otros tantos dioses, y para ellos era el dios de la destrucción y era un dios que era dominador. Bueno, cuando ves esto, ¿verdad?, te puedes decir, ¿cómo es posible que alguien se involucre en este tipo de idolatría, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien llegue a hacer algo tan oculto, tan siniestro? ¿Cómo es posible que alguien llegue a involucrarse en este tipo de ritos? Bueno, es totalmente diabólico y totalmente satánico. Pero yo en todo esto, ¿verdad?, en toda esta historia de naciones paganas y cómo adoraban a sus dioses y todo lo que eran capaces de hacer, encontré a alguien que fue un testimonio de luz. Y dije, si esta persona es capaz de haber salido de ahí y ser utilizado por el Señor, cualquier persona en este tiempo presente, esté en la cueva que se pueda encontrar, hoy hay una oportunidad para ella. Si una mujer llamada Ruth, que había vivido durante toda su vida, que había nacido dentro de esos ritos, fue utilizada por el Señor para formar parte de la genealogía de Jesús, para formar parte de estas pocas mujeres que encontramos sus nombres en la Biblia, yo cuando he visto esto he dicho, el Señor tiene misericordia para todos aquellos que se acercan a Él. Si esta mujer alcanzó gracia, a pesar de lo que había hecho, que ni lo sabemos, que ni lo conocemos, pero por su descendencia
no podía formar parte del plan y del propósito perfecto del Señor. No solamente viene a formar parte de la nación de Israel, sino que la encontramos en la genealogía de donde nace Cristo Jesús, el Salvador. Entonces, hoy hablamos de un Dios que tiene el poder para cambiar el rumbo de cualquier persona que esté en tinieblas y en oscuridad por completo. Hoy hablamos de un Dios de que está llamando a aquellos que viven en las tinieblas, está diciendo, salid de ello. A los que estamos en luz nos está diciendo, no te involucres en ello. El saber que el Señor tiene el poder para sacarnos de ahí no es una excusa para justificarnos en las veces que nos podamos involucrar en las tinieblas, como bien ya hemos leído. No hay comparación y no hay unión y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Ver a una mujer que venía de un trasfondo pagano en Moab y se convirtió en un vivo testimonio del poder de Dios, y aparece en la genealogía, y creo que es digno de poder por lo menos leer este versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, para la gloria del Señor, ¿verdad? Y para que hoy podamos recordar a esta mujer como testimonio del poder del Señor. Mateo, capítulo 1, versículo 5, dice, Salmón engendró a Rahab, a Boz, y de Boz engendró a Ruth, dice, engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Qué bueno, ahí encontramos a esta mujer, una mujer que su descendencia fue originada en una cueva y en un lugar de tinieblas, pero que fue utilizada para traer la luz al mundo en la persona de Cristo Jesús. Simplemente, o por mi parte, ¿verdad?, no quiero añadir mucho más. Me gustaría leer un versículo más, ¿vale? Ya que estamos, dice Efesios, vamos a ir para allá corriendo. Efesios capítulo 5, versículo 8, también nos está diciendo a nosotros. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Simplemente ahí lo quiero dejar, ¿verdad? Hemos hablado de cuevas que tienen que ver con tinieblas y con oscuridad, pero eso, en cuanto a los hijos de Dios, era en otro tiempo. Ahora somos luz, y como hijos de luz, como hijos de Dios, queremos y deseamos andar los días que nos resten aquí en la tierra. Muy bien, bueno, pues hemos terminado con este precioso relato, ¿verdad? Ahí resumido en cuanto a lo que es Ruth, esta mujer moabita. ¿Sabéis el significado de Ruth, José? No. Amiga, compañera. Amiga. Qué bonito, ¿verdad? Poder tener a una persona con esas decisiones que tuvo Ruth con Noemí, como bien dice, no me ruegues que te deje. Cuando Noemí le dijo a las dos que la dejasen, que ella estaba ya, bueno, que no iban a tener ninguna posibilidad con ella, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amiga, compañera, ¿verdad? Es bonito tener amigos y compañeros, ¿verdad?, de viaje en este peregrinar que tenemos, de estas características como las que tenía Ruth, una mujer moabita, ¿verdad?, concretamente de esto que ocurrió en esta cueva. Y bueno, estaba escuchando a Esbeto también en cuanto a la enseñanza, ¿verdad?, de que él se ponía como padre de dos niñas, y bueno, que le daba miedo, que se le asustaba ese relato, ¿verdad?, en cuanto a lo que ocurrió en esa cueva con las dos hijas de Lot. Y con Lot, bueno, vemos la condición del ser humano, ¿verdad?, que es perversa. El corazón del ser humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, verdad? Y bueno, pues es un temor, obviamente, que viene a nuestras vidas, pero es el corazón del ser humano. Unos desarrollan el pecado de una manera hasta un punto, otros hasta otro punto, pero yo me quedaba un poco en la enseñanza que ahora nos toca a nosotros, ¿verdad?, como padres, en cuanto a lo que ellos pudieron sacar de Sodoma y Gomorra. Hay una situación que viven, ¿verdad?, en cuanto a la elección de Lot, de dónde quería ir y que Abraham le deja. Luego lo que están viviendo ellos, cómo afligía su alma, como bien nos decía José al principio, ¿verdad?, viendo pues todo lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. Y no nos olvidemos de que la Biblia lo declara como el justo Lot, ¿verdad?, es justificado
de parte de Dios. Bueno, pues con todas estas enseñanzas, lo que ocurrió con los ángeles cuando querían, bueno, pues violarlos inclusive, querían hacer el acto sexual, los habitantes de Sodoma y Gomorra con ellos, el mismo Lot dijo, no lo hagáis con ellos, y quería darle a sus propias hijas. Teniendo todas estas enseñanzas, precisamente cuando huyen, no huyen viendo las consecuencias que tiene el haber obedecido a los deseos de la carne, ¿verdad? En cuanto a lo que le ocurrió a Lot y en lo que ellas pudieron aprender o vivir en su vida, sino que huyeron con vino. Bueno, esto es lo que bebían y lo que vivían, posiblemente en la casa, ¿verdad? Pero bueno, por eso tiene que entrar temor en nuestras vidas, porque era lo que tenían ellas ahí para embriagar al Padre. Estamos hablando de vino, ¿verdad? Como tú bien has explicado, que rojea, que te seduce, ¿verdad? Y bueno, pues al final te engaña, y esto es lo que sucedió en esta situación tan, bueno, la verdad que es una historia un poco dramática en cuanto a lo que sucede, pero es una realidad. Pero ahora sí, tenemos que ver una cosa, y aquí es donde yo personalmente lo quiero dejar. Dios salvó a Lot por amor a Abraham, y Dios va a salvar a su iglesia por amor de su Hijo, por amor de su nombre. Así que ahí es donde hemos estado todos y de donde hemos sido sacados, y ahora lo que nos queda es, como bien habéis estado hablando, vivir una vida, ¿verdad?, queriéndole agradar a Dios y saliendo de todas esas situaciones que quieren meternos en esas cuevas, ¿verdad?, para poder vivir en esa oscuridad. No, salgamos de ahí y vivamos en la luz admirable. Así que ha sido una enseñanza muy, muy buena en esta tarde, por lo menos para mí, en lo personal, daros las gracias. Y sí terminar, José y Esbeto, orando, pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a poder vivir, pues, de esta manera, ¿verdad?, como a Dios le agrada. Jesús dijo, yo soy la luz, y todo el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Y la luz de la vida es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Entonces, que Dios nos ayude por su gracia, ¿verdad? No es un descrédito, quiero decirlo, el que Dios les salvase por su gracia, todo lo contrario, es un acto de misericordia y de favor y de soberanía y de no sé ni lo que decir, ¿verdad?, de Dios hacia Lot, como al igual que la ha tenido con nuestras vidas. Ningún mérito tenemos, ¿verdad? Entonces, Dios, le damos gracias, ¿verdad?, por habernos salvado, por habernos justificado, y al mismo tiempo, bueno, pues despedimos el programa dándole gracias y orando como Dios os guíe. Pues Señor, sí queremos en esta tarde alabar y engrandecer tu gracia, Señor. Así es. Porque por ella somos salvos, Señor. Dejando atrás todas aquellas cosas que cada uno de nosotros hayamos podido vivir, hacer dentro de las tinieblas en las que hemos estado, Señor. Sí, sí. Pero tú nos has rescatado por tu amor, Señor. Hemos escuchado por puro amor, por pura gracia, Señor. Tú nos has justificado en la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y nos has rescatado de estas tinieblas, de este mundo de oscuridad en el que nos encontrábamos. Sabemos que como cristianos también podemos alguna vez acudir por miedo a encerrarnos dentro de nosotros, donde, bueno, pues podríamos hacer cosas que probablemente no sean agradables a tus ojos, pero no queremos llegar a ese punto. Por eso estamos agradecidos a tu palabra, Señor, que ella siempre nos advierte, nos guía y nos enseña. Tenemos hermanos, tenemos, como en este caso, programas bíblicos donde tu palabra es proclamada, donde tu palabra es enseñada, donde tu palabra es hablada, Señor, donde podemos ser advertidos de las cosas que no deberíamos de hacer cuando llegue el momento, probablemente, a cada uno de nosotros, para poder caer en ese error. No queremos caer en este error. No queremos vivir de esta manera, queremos vivir en luz, porque somos hijos de luz. Tú eres la luz, Jesucristo. Tú nos has hecho renacer por tu Espíritu, por tu palabra. Nos has perdonado, Señor, y queremos andar en luz. En ti no hay ninguna tiniebla, dice tu palabra. No hay ni un poquito de oscuridad. Es pura y plena luz. Y por eso queremos andar en ella, Señor. Somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Me gusta como lo dice tu palabra, éramos. Y Señor, eso es nuestro testimonio. Éramos hijos de las tinieblas, vivíamos para las tinieblas, gozábamos en las tinieblas y hacíamos cosas en las tinieblas abominables a tus ojos. Y hoy solamente puedo decir, Señor, gracias por tu gracia. Gracias, por sacarme Señor, de ahí, gracias, Muchas gracias. Oh, Señor, muchas gracias. Nuestros oyentes, que nos escuche a nosotros, Señor, estamos agradecidos por tu palabra, porque siempre estás pendiente de nosotros y sabes qué hablarnos en el momento oportuno, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas Jesús. gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Así es. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias
a los dos, y damos gracias también a las personas que han estado con nosotros a través de nuestra página web en Estados Unidos, en Estocolmo, en un país que no conocemos concretamente, en otro que es Suiza, en Lucknow, y luego en España, en Valladolid, Madrid, en varios sitios, en Burguillo de Toledo también, y otros sitios que no nos especifica. Luego también en nuestro canal de YouTube, en Costa Rica, Alexander Álvarez ha estado con nosotros, también Josefina, desde Colombia, también nos mandaba pues saludos, y bueno, pues que Dios nos bendiga. Rosario Caballero desde Nicaragua. Bueno, vemos personas, ¿verdad? Ahí, y terminando diciendo amén, Alexander Álvarez. Y bueno, pues nosotros también desde aquí decimos amén a la palabra de Dios. Y bueno, pues daros las gracias, amigos, compañeros de viaje, que Dios os bendiga. Fuerte abrazo, familia. Igual a toda la audiencia. Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí, bueno, pues despedirnos de toda la audiencia, dándoos las gracias un día más por haber estado con nosotros en Figuras Bíblicas. Recordaros que nosotros nos vamos del directo, pero la programación continúa las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com. Si quieres una Biblia y no tienes medios económicos, bueno, pues nada más que tienes que llamarnos por teléfono al teléfono gratuito 910 1813 para poder comprobar pues aquello que aquí en Radio Luz de las Naciones pues se habla, y al mismo tiempo tener tu propia relación con el autor y el consumador de tu vida, ¿verdad? Y de la fe que te da, que es Jesús. Te queremos regalar una, así que llámanos por teléfono sin ningún tipo de vergüenza ni corte. Nosotros estamos dispuestos para enviártela al domicilio que tú nos pidas. Sin más, un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Recordaros que mañana nos veremos y estaremos con vosotros, si Dios lo permite, en Luz de la Mañana, a partir de las 10, con himnos cristianos, con Paco Santos. Brilla es el himno que mañana toca. Mañana no es ese, no es ese. ¿Cuál es el himno que toca en este momento? No lo tenemos a mano. Brilla en el lugar donde estés. Bueno, pues ya lo adelantamos para el próximo jueves, y mañana estaremos con Paco Santos en Himnos Cristianos, y terminaremos con Antonio Martínez desde Australia, en Directo al Corazón, con el mensaje pues de corazón a corazón. Un fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros, y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia